Prepárate, porque estás a punto de recorrer el camino hacia el nacimiento de la era nuclear. Reviviremos cómo la Segunda Guerra Mundial encendió la carrera por la bomba atómica, el secreto del proyecto Manhattan, la prueba Trinity que convirtió la noche en día, y las decisiones de Truman que sellaron el destino de Japón. Te llevaré desde la lista de objetivos hasta los vuelos mortales sobre Hiroshima y Nagasaki, donde Little Boy y Fat Man desataron un infierno jamás visto. Y finalmente, presenciaremos la rendición de un imperio y el inicio de una era marcada para siempre por el miedo a la aniquilación nuclear. En 1942, el planeta entero estaba sumido en un conflicto sin precedentes. La Segunda Guerra Mundial se extendía como un incendio imposible de apagar. Alemania nazi dominaba gran parte de Europa. Sus ejércitos avanzaban con una brutalidad implacable, y Japón, en el Pacífico, había extendido su control desde China hasta el sudeste asiático, golpeando con fuerza a Estados Unidos en Pearl Harbor y desafiando el dominio aliado en la región. El mundo parecía tambalearse ante un futuro incierto, marcado por la violencia y la desesperanza. En este escenario de caos, la ciencia y la tecnología se convirtieron en armas tan poderosas como los ejércitos. Las naciones entendieron que la victoria no solo se libraría en los campos de batalla, sino también en los laboratorios, en los despachos y en los secretos que podían cambiar el rumbo de la guerra. El desarrollo de radares, aviones más rápidos y armas más destructivas era constante, pero había un descubrimiento que lo cambiaría todo: la fisión nuclear. La posibilidad de liberar una energía jamás vista en la historia del ser humano. Estados Unidos, consciente de que la Alemania nazi investigaba la misma tecnología, decidió emprender un camino que transformaría la guerra y la civilización. El miedo de que Hitler obtuviera primero un arma capaz de destruir ciudades enteras llevó a la administración de Franklin D. Roosevelt a autorizar un proyecto de dimensiones colosales. Ese proyecto, en el más absoluto secreto, buscaba construir el arma definitiva. Mientras los frentes ardían en Europa, África y Asia, en las profundidades del desierto de Nuevo México, en laboratorios de Los Álamos y en plantas industriales distribuidas por todo el país, un ejército de científicos, ingenieros y militares comenzaba a dar forma a la creación más terrible de la humanidad. Aún nadie lo sabía, pero la guerra estaba a punto de entrar en una nueva etapa, una etapa que cambiaría la historia para siempre. El origen del proyecto Manhattan fue el resultado del miedo y la urgencia. En 1939, poco antes de que la guerra estallara en Europa, el físico Albert Einstein junto a Leo Szilard firmaron una carta dirigida al presidente Roosevelt. En ella advertían sobre la posibilidad de que Alemania estuviera desarrollando una bomba basada en la fisión del uranio. Esa simple advertencia encendió una chispa que, en cuestión de meses, se transformó en el mayor esfuerzo científico y militar jamás organizado. Bajo un velo de secreto absoluto, Estados Unidos reunió a los mejores científicos del mundo, muchos de ellos refugiados que habían huido de la persecución nazi. Físicos como Robert Oppenheimer, Enrico Fermi y Niels Bohr se convirtieron en piezas clave de un engranaje que combinaba ciencia, ingeniería y poder militar. Lo que comenzó como un grupo reducido pronto se transformó en un gigantesco proyecto que empleó a más de 130.000 personas en distintos lugares del país. El corazón del programa se instaló en Los Álamos, en lo alto del desierto de Nuevo México, donde Oppenheimer fue designado director científico. Allí, rodeado de montañas y aislado del mundo exterior, se levantó una ciudad secreta en la que trabajaban día y noche para resolver un desafío casi imposible: construir un arma basada en la energía contenida en el núcleo del átomo. Pero Los Álamos no era el único escenario. En Oak Ridge, Tennessee, se desarrollaban complejas instalaciones para enriquecer uranio, mientras en Hanford, Washington, enormes reactores producían plutonio. Cada una de estas piezas formaba parte de un rompecabezas colosal que debía encajar a la perfección para lograr el objetivo final. La magnitud del esfuerzo era tan grande que ni siquiera los trabajadores sabían exactamente qué estaban construyendo. A muchos se les decía que era vital para la guerra, pero el verdadero secreto lo conocían solo unos pocos. El proyecto Manhattan no era simplemente un experimento científico. Era una carrera contrarreloj para cambiar el curso de la historia. A medida que avanzaban los años de guerra, la presión sobre el proyecto Manhattan crecía sin descanso. Cada día que pasaba podía significar
que la Alemania nazi estuviera más cerca de conseguir su propia bomba atómica. La idea de que Hitler, con todo su aparato bélico y su brutalidad sin límites, tuviera en sus manos un arma de destrucción total, aterraba a los líderes aliados. Esa amenaza invisible fue la que impulsó a los científicos y militares a trabajar sin tregua. El desafío no era menor. Nadie en la historia había intentado construir una bomba nuclear. Había teorías, cálculos y experimentos, pero convertirlos en un arma real era una misión que parecía más allá de lo posible. Se necesitaban materiales raros, como el uranio altamente enriquecido y el plutonio, cuya producción requería instalaciones gigantescas, reactores nunca antes diseñados y procesos químicos extremadamente complejos. Todo debía funcionar a la perfección, porque un error mínimo significaba el fracaso total. El tiempo corría y el mundo ardía. En Europa las tropas alemanas se replegaban poco a poco, pero su capacidad de resistencia aún era feroz. En el Pacífico, Japón combatía con un fanatismo que presagiaba un final sangriento. Cada informe de inteligencia que llegaba a Washington era analizado con lupa. ¿Estaban los nazis cerca de lograr la bomba? ¿Podría Japón conseguir apoyo tecnológico? Nadie lo sabía con certeza, y esa incertidumbre empujaba a redoblar los esfuerzos. Los científicos de Los Álamos vivían bajo una presión insoportable. Trabajaban jornadas interminables, conscientes de que cada cálculo, cada prueba, cada nuevo diseño podía ser la diferencia entre la victoria o la derrota. Muchos de ellos cargaban con dilemas morales, preguntándose en qué se estaban convirtiendo, pero no había tiempo para detenerse en reflexiones. El reloj de la historia avanzaba, y la carrera debía ganarse a cualquier costo. La madrugada del 16 de julio de 1945 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. En el desierto de Nuevo México, en un lugar conocido como Jornada del Muerto, el proyecto Manhattan estaba a punto de revelar si años de trabajo, secretos y sacrificios darían el fruto esperado. La operación llevaba un nombre clave: Trinity. Allí, los científicos y militares habían levantado una torre metálica de 30 metros de altura. En la cima descansaba un dispositivo que ellos mismos habían bautizado como el artefacto. Era una bomba de plutonio basada en un complejo sistema de implosión, mucho más sofisticado que los primeros diseños de uranio. Nadie estaba completamente seguro de lo que sucedería al activarla. Algunos temían que el desierto entero pudiera encenderse. Otros calculaban que la explosión sería relativamente limitada. Lo único seguro era que el mundo estaba a punto de presenciar algo jamás visto. A las 5 de la mañana, bajo un cielo aún oscuro, comenzó la cuenta regresiva. Los ojos de Oppenheimer, Fermi y el resto del equipo estaban fijos en la torre. Cuando el cronómetro llegó a cero, un destello cegador transformó la noche en un día más brillante que el sol. La onda expansiva sacudió el suelo, levantó una nube en forma de hongo y dejó a todos en silencio absoluto. Había nacido la primera explosión nuclear de la historia. El poder liberado se estimó en 21 kilotones de TNT. En segundos, el aire ardió. La arena se fundió en un vidrio verdoso conocido después como trinitita, y la humanidad entró en una nueva era. Oppenheimer, al contemplar el espectáculo, recordó un pasaje del Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Trinity fue la confirmación de que la bomba funcionaba. Lo que hasta entonces había sido un proyecto lleno de incertidumbres, se transformó en una realidad tangible. A partir de ese día, el dilema ya no era si la bomba podía construirse, sino cuándo y dónde sería utilizada. Mientras en el desierto de Nuevo México, los científicos observaban asombrados la primera explosión nuclear, en Europa y Asia, los líderes aliados se enfrentaban a las decisiones más trascendentales de la guerra. El presidente Harry S. Truman, recién llegado al poder tras la muerte de Franklin D. Roosevelt, fue informado en Potsdam de que la prueba Trinity había sido un éxito rotundo. Por primera vez, un líder mundial tenía en sus manos un arma capaz de aniquilar ciudades enteras con una sola descarga. Truman comprendió de inmediato que la bomba era más que un recurso militar. Era una carta política y diplomática, un instrumento capaz de alterar el equilibrio global. En la conferencia de Potsdam, al lado de Winston Churchill y Joseph Stalin, el presidente estadounidense adoptó una postura más firme. Sabía que su país tenía un poder que nadie más poseía y que su uso podría forzar la rendición japonesa sin necesidad de una invasión terrestre
que costaría cientos de miles de vidas estadounidenses. Sin embargo, la decisión no era sencilla. Los asesores militares y científicos presentaban diferentes perspectivas. Algunos defendían que el arma debía usarse sin advertencia, para mostrar de manera clara su poder devastador. Otros consideraban la posibilidad de una demostración en un lugar deshabitado, como advertencia para Japón. También había voces que pedían prudencia, alertando sobre las consecuencias morales y políticas de inaugurar una era de destrucción nuclear. Finalmente, Truman se inclinó hacia la opción más contundente. Estados Unidos emitiría un ultimátum a Japón, la Declaración de Potsdam, exigiendo la rendición incondicional. Si Japón no respondía, la bomba sería utilizada contra una ciudad. En palabras del propio presidente, el objetivo era salvar vidas americanas y acortar la guerra. Pero detrás de esa decisión, se escondía también un mensaje hacia el mundo. Estados Unidos era la nueva superpotencia, y nadie debía dudar de su capacidad de destrucción. El destino de Japón estaba sellado. Lo que había comenzado como un experimento científico se transformaba ahora en una decisión política que cambiaría el curso de la historia para siempre. El 26 de julio de 1945, mientras la guerra en Europa ya había terminado, los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña y China dieron a conocer al mundo un documento que marcaría el rumbo de los acontecimientos: la Declaración de Potsdam. En ella se exigía a Japón una rendición inmediata e incondicional, advirtiendo que de no hacerlo, sufriría una destrucción total y sin precedentes. El texto prometía que el pueblo japonés no sería esclavizado ni exterminado, pero dejaba claro que se desmantelaría por completo el poder militar del imperio y que sus líderes serían juzgados por crímenes de guerra. Era una invitación a detener la catástrofe que se avecinaba, pero también una amenaza velada, escrita con la certeza de que Estados Unidos ya poseía el arma más destructiva jamás creada. En Tokio, la respuesta fue ambigua y dividida. Algunos altos mandos del ejército querían continuar luchando hasta el final, convencidos de que aún podían infligir bajas suficientes para negociar mejores condiciones. Otros, más conscientes de la realidad, comprendían que el país estaba al borde del colapso. Sus ciudades devastadas por los bombardeos convencionales, sus líneas de suministro cortadas y su población exhausta tras años de guerra. El gabinete japonés no llegó a un consenso y decidió ignorar la declaración. Oficialmente, el gobierno adoptó la postura del mokusatsu, es decir, silencio absoluto. Para los aliados, ese silencio significaba una negativa. Para Truman y sus asesores, era la confirmación de que la amenaza debía convertirse en acción. Lo que en Tokio se interpretó como una maniobra política para ganar tiempo, en Washington se entendió como un desafío abierto. La maquinaria militar ya estaba en marcha y las bombas estaban listas para ser utilizadas. El ultimátum había sido lanzado, pero Japón no lo había aceptado. La cuenta regresiva hacia Hiroshima había comenzado. En el verano de 1945, mientras la guerra se acercaba a su desenlace, Japón estaba desgarrado por profundas divisiones internas. El alto mando militar se negaba a aceptar la derrota, convencido de que aún podían resistir una invasión aliada y causar pérdidas tan grandes que obligaran a negociar condiciones más favorables. Por otro lado, sectores civiles y algunos consejeros imperiales comprendían que la situación era insostenible. La economía colapsaba, la población sufría hambre y las ciudades eran reducidas a cenizas por los bombardeos incendiarios. En medio de esta pugna, surgió una esperanza: la mediación soviética. Tokio confiaba en que Moscú, que todavía no había entrado en guerra contra Japón debido a un pacto de neutralidad firmado en 1941, pudiera servir como intermediario ante Estados Unidos y Gran Bretaña. Se enviaron mensajes y delegaciones con la esperanza de que Stalin intercediera para lograr un armisticio menos humillante que la rendición incondicional exigida en Potsdam. Pero esa esperanza estaba condenada desde el inicio. En secreto, Stalin ya había prometido a los aliados entrar en guerra contra Japón 3 meses después de la rendición alemana, es decir, a mediados de agosto. El líder soviético jugaba a dos bandas. Recibía los acercamientos japoneses mientras preparaba una ofensiva masiva en Manchuria que sellaría el destino del imperio. Mientras tanto, los servicios de inteligencia estadounidenses interceptaban comunicaciones japonesas y comprendían que Tokio no estaba dispuesto a rendirse sin condiciones. Para Truman,
Esto significaba que cualquier prolongación del conflicto se traduciría en miles de muertos adicionales, tanto de soldados aliados como de civiles japoneses. La división interna paralizaba a Japón. Mientras algunos soñaban con una improbable mediación soviética, otros pedían resistir hasta el último hombre. Esa indecisión resultó fatal, porque mientras Tokio dudaba, en Tinian Island, en el Pacífico, los bombarderos ya estaban siendo preparados para cumplir una misión que cambiaría la historia de la humanidad. Mientras en Tokio se debatía la rendición, en Washington y en las bases del Pacífico, la maquinaria de guerra avanzaba con precisión implacable. El Comité de Objetivos, reunido en secreto meses antes, había elaborado una lista de ciudades japonesas que reunían las condiciones necesarias para probar la bomba atómica en combate real. No se trataba solo de infligir daño, sino de elegir blancos que permitieran medir con claridad el poder de la nueva arma. Entre los primeros candidatos figuraban Hiroshima, Kokura, Niigata y Nagasaki. Todas eran ciudades con relevancia militar e industrial, con un tamaño suficiente para que la devastación fuese evidente, pero también lo bastante intactas como para que los efectos se registraran sin confusión. Tokio, en cambio, había sido descartado. La capital ya estaba prácticamente destruida por los incendios provocados por los bombardeos convencionales, lo que haría imposible evaluar el impacto real de la bomba atómica. Otra ciudad que inicialmente había encabezado la lista era Kioto. Su importancia cultural, histórica y académica la convertía en un blanco tentador. Sin embargo, el secretario de guerra Henry Stimson insistió en retirarla, convencido de que arrasar con el corazón espiritual de Japón haría imposible una reconciliación futura. Finalmente, Hiroshima, hasta entonces poco bombardeada, fue elegida como el primer objetivo. Su base militar y su densa población la convertían en un blanco perfecto para medir el poder del arma. El plan establecía que la misión se llevaría a cabo en cuanto el clima lo permitiera después del 3 de agosto. Los aviones despegarían desde la isla de Tinian, en las Marianas, convertida en una gigantesca base aérea estadounidense. Allí, en hangares resguardados por estrictas medidas de seguridad, se preparaban los bombarderos B-29 y las bombas que cambiarían el curso de la historia. La lista estaba definida. Las armas estaban listas. Y aunque Japón aún confiaba en la mediación soviética, el destino de Hiroshima y Nagasaki ya estaba escrito en silencio, aguardando solo el momento de ser ejecutado. La madrugada del 6 de agosto de 1945 amaneció tranquila en la ciudad de Hiroshima. Sus habitantes despertaban a una rutina marcada por la guerra, pero la calma aparente escondía un destino irreversible. A cientos de kilómetros, en la isla de Tinian, un bombardero plateado B-29 apodado Enola Gay, comandado por el coronel Paul Tibbets, despegaba con la misión más trascendental de la historia militar. En su interior llevaba a Little Boy, la primera bomba atómica lista para ser utilizada en combate. El arma era un dispositivo de uranio con un peso superior a las 4 toneladas y un diseño relativamente simple. 2 masas de uranio que, al colisionar mediante un mecanismo de disparo, alcanzarían la masa crítica y liberarían una energía nunca antes vista. Su objetivo principal era el puente Aioi, en pleno centro de Hiroshima, un punto estratégico rodeado de instalaciones militares y una densa población civil. Horas antes, un avión de reconocimiento, el Straight Flash, había sobrevolado la zona confirmando que el cielo estaba despejado. Esa simple confirmación selló la suerte de la ciudad. Hiroshima no estaba en alerta. De hecho, al detectar solo unos pocos aviones en el radar, se pensó que se trataba de una misión de reconocimiento y las sirenas fueron silenciadas. Los habitantes regresaron a sus actividades sin sospechar que, en cuestión de minutos, el curso de la historia cambiaría para siempre. Mientras el Enola Gay se acercaba al objetivo, la tripulación trabajaba en un silencio tenso. El bombardero volaba a más de 9.000 metros de altura cuando el mayor Thomas Fereby, encargado de la mira, avistó el puente objetivo. A las 8:15 de la mañana, abrió la compuerta de la bodega y liberó a Little Boy. La bomba inició su caída silenciosa hacia el corazón de Hiroshima. En los segundos que siguieron, los habitantes de la ciudad apenas levantaron la mirada hacia el cielo. Nadie podía imaginar que, en apenas instantes, el sol mismo parecería descender sobre la tierra. Hiroshima estaba en la mira, y ya no había marcha atrás.
La bomba cayó durante 43 segundos. Un lapso breve pero eterno para quienes la observaban desde tierra sin comprender lo que ocurría. A las 8:15 de la mañana, Little Boy detonó a 600 metros de altura, liberando una energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. El cielo se iluminó con un destello más brillante que el sol, y en un instante, Hiroshima quedó envuelta en un infierno sin precedentes. El estallido creó una esfera de fuego que alcanzó temperaturas de varios millones de grados en su núcleo. Todo lo que se encontraba en un radio de cientos de metros fue vaporizado al instante. Edificios, vehículos, árboles y seres humanos desaparecieron sin dejar rastro. A mayor distancia, la onda expansiva arrasó construcciones, derribó casas de madera y lanzó a personas por los aires como si fueran muñecos de trapo. Las calles quedaron convertidas en un mar de fuego. La onda de choque, seguida de una lluvia de vidrios y escombros, se propagó a kilómetros, destrozando ventanas e hiriendo a miles de personas que habían corrido a mirar el destello inicial. La radiación, invisible y letal, comenzó a extenderse entre los sobrevivientes, sembrando un dolor que se prolongaría durante semanas, meses y años. En cuestión de segundos, entre 70 y 80.000 personas murieron. Muchos de ellos dejaron sombras impresas en paredes y pavimentos, huellas fantasmales creadas por la intensidad de la luz y el calor. Los sobrevivientes, con quemaduras de tercer grado y piel colgando en jirones, vagaban por las ruinas buscando agua y ayuda en un paisaje que parecía el fin del mundo. En la cabina del Enola Gay, la tripulación contemplaba atónita la magnitud del desastre. La nube en forma de hongo ascendía con una fuerza colosal, alcanzando más de 10 kilómetros de altura. Era la primera vez que la humanidad presenciaba el poder absoluto del átomo convertido en arma. Hiroshima había dejado de existir como ciudad. El silencio que siguió a la explosión fue tan aterrador como el propio estallido. Hiroshima, una ciudad que esa mañana despertaba a la rutina de la guerra, había desaparecido en cuestión de segundos. En el centro, a menos de 1 kilómetro del punto de detonación, casi nada permanecía en pie. Concretos reforzados se derrumbaron como si fueran de papel, y las construcciones de madera ardieron en un infierno que se extendía sin control. Los sobrevivientes describieron escenas imposibles de imaginar. Cuerpos carbonizados en las calles, personas con la piel desprendiéndose de sus brazos y rostros, multitudes desorientadas caminando en silencio con los ojos en blanco, como sombras de lo que habían sido. El agua se convirtió en la obsesión inmediata. Hombres, mujeres y niños heridos se arrojaban a ríos y estanques tratando de calmar las quemaduras insoportables, muchos muriendo al instante por el choque térmico. La radiación comenzó a hacer su trabajo invisible. Aquellos que habían sobrevivido a la onda expansiva y al calor mortal empezaron a sentir mareos, vómitos y hemorragias internas. El envenenamiento radiactivo se extendía, matando lentamente en los días y semanas posteriores. Médicos y enfermeras, también heridos, intentaban salvar vidas en hospitales reducidos a ruinas, sin medicinas ni equipo, con miles de personas amontonadas clamando por ayuda. De los aproximadamente 350.000 habitantes de Hiroshima, se estima que en los primeros instantes murieron entre 70 y 80.000. Al final de 1945, el número de muertos superaría los 140.000, una cifra inimaginable que aún hoy estremece al mundo. Mientras la nube en forma de hongo seguía elevándose hacia la estratosfera, la noticia llegaba a Washington. El presidente Truman anunció que se había usado un arma nueva, una lluvia de destrucción jamás vista en la Tierra. Pero en Japón, la cúpula militar aún se negaba a aceptar la derrota. El infierno de Hiroshima, por sí solo, no fue suficiente. 3 días después de la aniquilación de Hiroshima, la maquinaria militar estadounidense volvió a ponerse en marcha. El 9 de agosto de 1945, a las 3:47 de la madrugada, el bombardero B-29 Boxcar, comandado por el mayor Charles Sweeney, despegó de la isla de Tinian. En su interior cargaba a Fat Man, una bomba de plutonio más compleja y poderosa que Little Boy. El objetivo primario era la ciudad de Kokura, pero como ocurriría en muchas operaciones aéreas, el destino cambiaría en el último instante. El vuelo estuvo plagado de dificultades desde el inicio. Un fallo en el sistema de combustible
dejó inutilizable una parte vital de los depósitos, lo que limitaba el tiempo disponible para la misión. Además, la coordinación con los aviones de apoyo fue caótica. El bombardero de observación Big Sting no se encontraba en la posición acordada, lo que retrasó el plan y obligó a Boxcar a volar con incertidumbre. Al llegar a Kokura, el panorama no era el esperado. El cielo estaba cubierto de nubes y humo. En el suelo, los japoneses habían encendido incendios en la acería de Yahata para generar una cortina espesa que dificultara la visibilidad. Durante casi una hora, Sweeney intentó en vano localizar el objetivo, mientras la artillería antiaérea japonesa abría fuego. Con el combustible agotándose y sin posibilidad de regresar cargando el artefacto, se tomó una decisión desesperada: abandonar Kokura y dirigirse a Nagasaki, el objetivo secundario. La ciudad estaba parcialmente cubierta por nubes, pero una breve apertura permitió al bombardero visualizar un punto de referencia. A las 11:02 de la mañana, Fat Man fue liberada. Cayó durante 47 segundos antes de detonar a 500 metros de altura. La explosión, equivalente a 21 kilotones de TNT, envolvió a Nagasaki en un resplandor infernal. En cuestión de segundos, otra ciudad japonesa fue arrasada. Y el mundo comprendió que Hiroshima no había sido un hecho aislado, sino el inicio de una nueva era de destrucción. La detonación de Fat Man sobre Nagasaki desató un cataclismo de dimensiones inimaginables. El estallido generó un fuego nuclear que alcanzó temperaturas superiores a los 3000 grados centígrados, suficientes para fundir metales y calcinar cuerpos en un instante. En el epicentro, nada quedó en pie. Edificios, fábricas, templos y hogares fueron reducidos a cenizas en cuestión de segundos. El terreno montañoso de Nagasaki mitigó parcialmente el alcance de la onda expansiva, pero aún así la devastación fue apocalíptica. En un radio de más de 1 kilómetro, todo fue arrasado. Viviendas enteras colapsaron sobre sus ocupantes, incendios se propagaron sin control, y miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros. El infierno de Hiroshima se repetía, pero con una ferocidad distinta, marcada por el diseño más poderoso y avanzado de la bomba de plutonio. La escena en las calles era indescriptible. Sobrevivientes cubiertos de ceniza y polvo vagaban entre ruinas, con quemaduras que los desfiguraban hasta volverlos irreconocibles. Muchos pedían agua con un hilo de voz. Otros caían muertos sin haber recibido auxilio. Los hospitales, destruidos o saturados, no podían atender la magnitud del desastre. La radiación comenzó de inmediato a cobrar víctimas silenciosas, atacando la médula ósea, la sangre y los órganos de quienes habían sobrevivido a la primera oleada de fuego. Se estima que entre 35.000 y 40.000 personas murieron instantáneamente, y que al finalizar 1945, la cifra total superaba las 80.000. Una ciudad entera había quedado marcada para siempre, y con ella la memoria de una nación. En Nagasaki, como en Hiroshima, las sombras humanas impresas en paredes y escaleras se convirtieron en testigos mudos del horror. Aquellas figuras espectrales fueron la prueba de que, por segunda vez en 3 días, el hombre había desatado un poder que antes parecía reservado a los dioses. Era el segundo infierno en la tierra, y su eco aún retumba en la conciencia de la humanidad. El impacto combinado de Hiroshima y Nagasaki sumió a Japón en una crisis sin salida. 2 ciudades habían sido borradas en cuestión de días, y la magnitud de la destrucción superaba cualquier cálculo previo. Mientras tanto, en la medianoche del 8 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y lanzó una ofensiva masiva en Manchuria, destruyendo las últimas esperanzas de mediación diplomática. El imperio estaba acorralado por todos los frentes. En Tokio, el gobierno se encontraba dividido. Los militares más radicales pedían resistir hasta el final, planeando incluso un levantamiento general de la población para enfrentar una invasión aliada. Pero otros sectores comprendían que prolongar la lucha solo significaría la aniquilación total del país. En medio de ese caos, la figura del emperador Hirohito emergió como decisiva. El 14 de agosto, Hirohito convocó una reunión del Consejo Supremo de Guerra. Allí, por primera vez, rompió el silencio y expresó su decisión: aceptar la rendición incondicional impuesta en Potsdam. Sus palabras fueron claras y dolorosas. El enemigo ha empleado una bomba de un poder devastador, capaz de causar un daño incalculable y arrastrar a la nación hacia la destrucción total. Algunos oficiales intentaron un golpe desesperado para impedir el anuncio,
pero fueron contenidos. En la madrugada del 15 de agosto, la voz del emperador se transmitió por radio a todo Japón. Era la primera vez que el pueblo escuchaba a su monarca. En un tono solemne, Hirohito pidió a su nación que soportara lo insoportable y aceptara la rendición. Las calles quedaron en silencio absoluto. Millones de japoneses, entre lágrimas y desconcierto, comprendieron que la guerra había terminado. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio, se firmó la rendición oficial. Con ese acto, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo alivio al mundo, pero también abrió las puertas a una nueva era marcada por el miedo y la incertidumbre. Hiroshima y Nagasaki no fueron solo dos ciudades destruidas, fueron el inicio de la era nuclear. Un recordatorio permanente de hasta dónde puede llegar la capacidad humana de crear y destruir. En los años posteriores, los sobrevivientes, conocidos como hibakusha, cargaron con cicatrices visibles e invisibles. Muchos sufrieron enfermedades provocadas por la radiación. Cánceres, leucemias, deformaciones genéticas que se transmitieron a sus descendientes. Su testimonio se convirtió en un llamado desesperado para que la humanidad jamás repitiera aquel horror. A nivel político, el mundo entró en la Guerra Fría, un periodo en el que la sombra de la aniquilación nuclear estuvo siempre presente. Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron una carrera armamentista que multiplicó por miles el poder de las bombas lanzadas en 1945. La amenaza de un conflicto capaz de borrar la civilización pendía como una espada sobre cada generación. Pero Hiroshima y Nagasaki también dejaron un legado de resistencia y esperanza. Las ciudades fueron reconstruidas y se convirtieron en símbolos de paz. Monumentos, museos y ceremonias anuales recuerdan cada agosto lo ocurrido, no solo para honrar a las víctimas, sino para advertir al mundo sobre las consecuencias de jugar con el poder del átomo. 80 años después, las imágenes de las sombras humanas impresas en muros, los testimonios de los sobrevivientes y las ruinas del domo de la bomba siguen estremeciendo al planeta. Son recordatorios vivos de que la humanidad tuvo en sus manos el poder de destruirse y que aún lo tiene. El legado de Hiroshima y Nagasaki es una advertencia que no podemos ignorar. Lo que ocurrió no debe repetirse jamás. Que esas dos ciudades sean siempre el principio y el final del uso del arma más terrible que el ser humano haya creado. La historia de Hiroshima y Nagasaki es una herida abierta en la memoria del mundo. Ocurrió una vez, y basta con mirar esas ruinas y escuchar a los sobrevivientes para comprender que nunca debe repetirse. Cada sombra grabada en el pavimento, cada voz que recuerda aquel día, es un mensaje para nosotros. No olvidar y no volver a cruzar ese límite. Ahora quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Realmente hemos aprendido de esta tragedia o seguimos jugando con el mismo fuego que podría consumirnos otra vez? Si este documental te hizo pensar y quieres seguir explorando los grandes sucesos e historias que marcaron a la humanidad, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu comentario. Tu opinión es importante, porque juntos mantenemos viva la memoria y el debate sobre lo que somos capaces de hacer como especie.